Bien, muy buenas noches. Vamos con la clase número 8 del módulo 2 de Escuela de Vida, entusiasmo. Vamos a ver de qué se trata el entusiasmo en Dios. Todas estas virtudes, ¿no?, que estamos viendo tienen que ver con ir madurando esta vida de fe, ¿no?, a la cual se nos ha invitado, convidado. La palabra entusiasmo en griego se compone de dos palabras. La primera es en y teos. Entonces podemos decir que entusiasmo es estar en Dios. En teos, estar en Dios. Por eso es que el entusiasmo es la virtud que nos permite ser impulsados o motivados por Dios directamente, ¿sí? Esta palabra entusiasmo en el espíritu tiene que ver con esto, es la fuente de pasión y de deseo por hacer aquellas cosas que nos conducen a la madurez y a tener acceso a lo que tiene valor eterno. Una de las cosas, yo creo que en esto nos tenemos que enfocar en esta noche, con esta expresión, ¿no? Recién decía que es la fuente de pasión y deseo por hacer aquellas cosas que nos conducen a la madurez y al acceso a lo que tiene valor eterno. Claro, ¿cómo podemos identificar nosotros que estamos enteos, que estamos entusiasmados en Dios, ¿sí? Por esto de anhelar el ser conducidos a madurar la vida de la fe. O sea, no a vivir una vida común del creyente, como decimos común, del creyente simple, de aquel que no tiene este entusiasmo para entender que hay algo más de ser parte de una congregación, como venimos hablando, ¿no? De tener ese anhelo de decir, wow, ¿cómo estoy entendiendo que fui llamado por Dios a reproducir su imagen, ¿no? Una de las cosas que hablábamos con Lía el fin de semana, pudimos estar un ratito el domingo charlando y hablábamos acerca de algunas cuestiones que parecen tan básicas, pero que siempre tomo la expresión del apóstol, de nuestro apóstol Juan, cuando él dice, siempre nos decía, nunca des todo por entendido, ¿no? Y hablábamos un poco acerca de eso, ¿no? Cuando decimos, listo, se me va revelando esta vida del Evangelio. Claro, fui llamado, ya está, llegué por X motivo, pero voy entendiendo, voy madurando, ¿no? Voy madurando la vida de fe, voy entendiendo qué fue lo que pasó en la cruz, voy entendiendo de qué se trata la gracia, voy entendiendo de qué se trata la autoridad de Dios en lo profundo y eterno del entendimiento. Todo lo que venimos hablando, el tiempo que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos ha dado, cuando nos habla de vida eterna, de qué se trata, ¿sí? Y una de las cosas que hablamos es esta, expresiones como servir a Dios. Y muchas personas se quedan estancadas en eso, ¿no? Porque dicen, pero yo no tengo tiempo para servir a Dios. Por mi trabajo, por mi lejanía, por mi, no sé, por diferentes motivos. Y hay un error conceptual de servir a Dios es hacer algo dentro de la congregación o del día de reunión, ¿no? Y es como que la gente dice, pero yo no puedo servir al Señor. Y es un error tan grave. Pero hay personas que quedan estancadas en eso diciendo, oh, yo no puedo servir al Señor. A ver, y si servir al Señor, uno de los puntos que hablamos, y si servir al Señor es predicar, es dar una enseñanza, es un día compartir la palabra, es dirigir una reunión. O sea, para nosotros puede ser que los que estemos acá decimos, pero se entiende que hay personas que no. Hay personas que creen que servir a Dios es ocupar un lugar
un cargo, una actividad dentro de lo que es la, hay una palabra que se me fue, dentro de la actividad eclesiástica. Y eso los deja varados por años, ¿sí? Como yo nunca voy a poder servir al Señor, porque yo no tengo eso de predicar, ¿no? Yo no lo haría nunca, eso de pasar adelante, dar una enseñanza, decimos, y hay un grave error en eso. Servir al Señor no se trata de eso. Pero claro que desde el púlpito eso se habló mucho y por muchos años y por muchas generaciones, ¿no? Tiene que buscar ser parte de la congregación, de ocupar un lugar, y es como que nos invitaban y nos decían, ¿por qué no forma parte de esto? ¿Por qué no forma parte de aquello? Y es como que eso era servir al Señor, ¿sí? Y yo digo, hoy es tan claro de que cuando nosotros vamos entendiendo, yo el otro día escuchaba a Joa, ¿no? Uy, el sábado yo no puedo estar, pero los miércoles está. Y ves si hay un compromiso genuino como el de cada uno de ustedes, pero ella con su trabajo, con su negocio, y está eso genuino. ¿Y cómo yo voy a exigir? O sea, una que no tengo la autoridad para hacerlo, de exigirle a alguien, pero vos tenés que estar el sábado. ¿Por qué? Sería maravilloso que pueda estar el sábado, pero si el miércoles está y el compromiso es que el sábado donde está, ella manifieste esa vida, ese orden de Cristo, ese amor de Cristo, ese entusiasmo de Cristo, las virtudes de Él, en medio de esa tarea, ya eso es servir al Señor, hacer las cosas bien en su casa, como familia, siendo parte de una congregación, pero no pudiendo estar el sábado. Digo, qué locura el querer muchas veces tener a la gente como atrapada en algo sin sentido y cortándoles totalmente la vida, porque vos decís, se sienten mal. Hay personas que se sienten mal. Y vos decís, es una locura. O sea, sería maravilloso que ellos, ¿saben qué pensaba en un tiempo de esto? Cuando íbamos a abrir la escuela, allá teníamos pensado hacer un edificio enorme. Yo digo, yo tendría de lunes a viernes y los que pudieran venir el lunes vengan el lunes, los que no estarían el martes y luego el miércoles, el jueves o el viernes. Siempre daríamos el mismo tema en la semana, ¿sí? Pero los que pudieran estar el día que pudieran estar, pudieran congregarse, venir, oír y el sábado y domingo disfrutar de la familia, de impartir, de manifestar a través de lo que van viviendo, ¿no? O sea, lograr hacer como un colegio de lo que es el Evangelio, una vida escolarizada, ¿no? No sucedió, pero bueno, pero está en eso, ¿m? Está en buscar, fíjense en que uno cada vez va entendiendo, yo recibí una palabra hace muchos años, los primeros, el primero, el segundo año de haberme empezado a congregar, caminar en esta vida de fe. Vino una persona, un profeta. Nunca me voy a olvidar, Vallejos, el presbítero Vallejos, ¿sí? Él venía de Estados Unidos, él era mexicano y, y vino un tiempo como presbítero acá en la zona, no sé cómo. Y él en una reunión, recuerdo que yo no sabía nada, no sabía nada, o sea, no leía la Biblia, nada, porque era un Carlito, ¿no? Año y medio, 2 años. Yo disfrutaba del congregarme. Pero este hombre una noche se da vuelta y me mira y me dice una palabra que me quedó, después uno la madura, ¿no? Estoy hablando hace 27, 28 años atrás. Y dice, serás líder de líderes. Esa palabra. Claro, uno feliz, ¿no? No entendía nada, pero sonaba maravilloso, ¿no? Y pasaron 20 y tantos años para entender de qué se trata esa palabra.
Quizás no había verdad presente, tan revelada, ¿no? Pero Dios siempre habló. Dios siempre habló. Así sea por un burro, por un inconverso. Exacto, Dios no tiene problema. ¿Saben que el día que llegó Lidia, mi esposa, a la reunión, estaba hablando a alguien, estaba predicando a alguien de esos que usted diría, no, este no puede ser cristiano? Ya ni había nacido de nuevo. Pero esa noche lo que habló impactó en la vida de Lidia. Y ella siempre lo recuerda, ¿no? Y uno dice, pero a través de sí, Dios usa a quien quiere. Dios lo hace como Él quiere. Entonces, yo después fui entendiendo esa palabra, ¿sí? Y ya les digo, al principio suena maravilloso, pero después uno va entendiendo, ¿no? ¿De qué se trata el liderar? Y es cierto, porque en nosotros, en cada uno de nosotros, hay un líder. Eso es indiscutible. Hay un líder. Entonces, con el tiempo uno fue entendiendo, líder de líderes, porque todos tenemos un líder y todos necesitamos, de alguna manera, comenzar liderando algo. Primero nuestras vidas, desde ya. Y la palabra líder tiene que ver con lidiar. ¿Sí? ¿Saben lo que es lidiar? Bueno, de ahí viene. Claro, a esta altura yo entiendo más de qué se trata eso que me dijo el presbítero Vallejo hace 27 años. Claro, vas a lidiar, ¿no? Pero dentro del aspecto de la fe, y uno hoy lo entiende, y entiende que tiene que ser cada vez más efectivo en ese liderazgo, porque a eso fuimos llamados, o sea, pero tampoco es que nos podemos pasar toda la vida lidiando. Por eso es que se necesita que madure la vida de las personas para que no te mate el lidiar toda la vida con la gente, ¿no? Como aquel que te dice, ¿cómo está? Y en la lucha. O sea, y todas las veces que te lo encontraste en la lucha, digo, ¿cómo hace este hombre para su? Porque todos los días está luchando, ¿sabes lo que es luchar todos los días? O sea, no podés, te mata, es un boxeador, sube 12 rounds y no quiere más, como nosotros nos pasamos luchando toda la vida. Entonces, entender que por eso lo llevo a esto de estar entusiasmado. Estar entusiasmado es algo que por la naturaleza misma de Cristo viene a nuestra vida, nos hace entender de qué se trata el Evangelio, nos hace madurar. Y esa madurez nos ayuda a no deprimirnos, a no estar pensando, ay, pero yo no puedo servir al Señor como... Y no se nos reveló, o el alma está haciendo una tarea extraordinaria para no comprometerse, ¿no? Con la vida a la que fue llamada. Por eso es que esto me pareció bien interesante encararlo por ese lado de lo que estamos hablando, de poder entender que servir al Señor lo hacemos de muchas maneras y de muchas formas. Perdón, pastor, me estaba acordando en una época, yo le decía al pastor Carlos Braida, que le comenté, él decía, ¿querés servir al Señor? ¿Dónde te puse? ¿Estudiante? ¿Estás en la facultad? Servilo ahí. ¿Estás ama de casa? Sin duda. ¿Estás trabajando en una fábrica? Servilo en la fábrica. Es el primer... decía él. Ahí es donde lo es el primer lugar donde nos movemos nosotros y con la gente, con el entorno. Es lo primero que van a diferenciar si esa vida nos ha impactado, ¿sí? En nuestro entorno. Imaginen que servimos todos servimos adentro de la iglesia, entre comillas. O sea, ¿de qué sirve? Si no se necesita tanto. No se necesita tanto. Sí se necesita hacer esa expresión viva todo el tiempo, pero en el lugar donde estamos, que nos toca el entorno. Por eso es que este entusiasmo, ¿sí? Nos permite como fuente de motivación, que es Cristo mismo en nosotros, ¿no? Dice que nos lleva a vencer 2 enemigos de la madurez espiritual: el entusiasmo en Cristo.
la apatía y la pasividad. Dos cosas diferentes. Por eso dice que el entusiasmo es una virtud muy importante para la madurez espiritual. La apatía y la pasividad. Claro que detrás de toda acción humana libre hay entusiasmo, o sea, el ser humano tiene una cuota de entusiasmo, ¿sí? Pero ¿cuándo un ser humano se entusiasma desde su naturaleza? Cuando hay algo que lo motiva, cuando hay algo que le conviene, ¿sí? Cuando hay algo que le sirve, le gusta, le agrada, ¿sí? En eso es el entusiasmo, pero lo que hablamos es de un entusiasmo en lo espiritual, en madurar este llamado al que fuimos convocados, ¿no? ¿Se entiende? O sea, a este llamado que fuimos convocados, de ser personas que terminamos siendo, como yo siempre digo, una solución en todo una solución, ¿sí? Ya dejamos de ser personas, como yo digo, ¿no? Vieron que hay, ustedes deben conocer personas que cuando las ven venir dicen, porque ya tenemos una visual de esa persona y un concepto de esa persona. Pero de repente vemos otra y decimos, wow, qué bueno poder cruzarnos, y es más, hasta nos queremos cruzar con esas personas. Pero, y eso tiene que ver con este nivel de entusiasmo, de vernos en el Señor, pero de vernos en el Señor, no de vernos fuera, porque, como siempre digo, todos los días de nuestra vida vamos a seguir tomando determinaciones que no son tan acertadas porque quizás no las consultamos con el Señor, porque somos apresurados, un montón de situaciones, pero eso está todo el tiempo, va a ser en nuestra vida, hasta el último día. Pero eso tampoco nos puede dejar como diciendo, uy, no, como que yo no sirvo para esto. Por ahí no lo decimos, pero hay algo que nos lleva a pensar, como a frustrarnos. Y la idea no es frustrarse en el Señor. Por eso es la gracia. Por eso es la gracia. La gracia es eso, no es que, oh, yo me tengo que poner las pilas, yo tengo que hacer esto. No, dice el Señor, tranquilo, tranquilo. Porque ahí es donde entramos en la religiosidad, en el legalismo, ya somos nosotros, ¿no? Tratando de, claro, pero Dios debe ser así. No, Dios es como es y es inmutable. Pero hay veces nosotros lo queremos llevar a un plano de nuestra vida, Dios. Dice Dios, no me metas ahí, no me metas ahí. Entonces, y parece tan bueno lo que estamos definiendo, ¿sí? Y sin embargo no es, por eso la gracia es algo tan maravilloso. O sea, es eso que Dios ya hizo. Y hay veces no lo terminó. Es como que no podemos creer que sea tan maravilloso Dios, ¿no? Y su gracia. Pero es así. Entonces, al no creer o al no subyugar nuestras vidas a esa gracia, es donde le metemos nosotros, le metemos nuestra cuota, ¿no? Y dice Dios, no, yo no funciono así. Yo soy el gran yo soy. Él quiere estar en eso y definiendo todo. Eso yo creo que todavía no llegamos a eso, para ver toda esa manifestación gloriosa de lo que ya Cristo, aquel que vive en nosotros, ya hizo y produjo, ¿sí? Hoy podemos decir, ¿por qué no pasan estas cosas? ¿Por qué no pasan estas otras cosas? Porque no terminamos de darle lugar a aquel que tenemos. No es que no está, está, pero no le damos lugar. No tiene, como que no tiene permiso, ¿sí? Yo siempre digo, Cristo es un caballero. Primero va para que lo dejemos, ¿sí? Nunca va a hacer las cosas porque sí. En ese sentido. Entonces, entender un poco de eso de la gracia nos lleva a tener el entusiasmo justo, a estar entusiasmado. ¡Wow! Si Él ya lo hizo, si ya esto se produjo,
pero lo tenemos que terminar de creer, ¿sí? Yo creo que eso es uno de los puntos que, y como siempre digo, no es que nos estamos ni acusando ni exhortando, simplemente queremos entender espiritualmente este caminar en el Señor, para poder disfrutarlos. Vuelvo a esto, hay personas que ven tener un entusiasmo humanista o humano desde corto tiro, ¿no? Es como que vengo, sí, me gusta, estoy conectado, escucho la palabra, pero quedó ahí. Ya después como que mis días vuelven a repetir la semana, mis tareas, mis trabajos, todas mis funciones. Sin embargo, en Cristo, el estar entusiasmado es todo el tiempo. O sea, hay un entusiasmo por lo que hago y cómo trato de conectar a las personas con esa vida que hoy se supone que me gobierna. ¿Sí? Como decía recién, ¿dónde estoy? Estoy en un trabajo, estoy atendiendo, porque termino haciendo un servicio. Una de las cosas que yo siempre he tratado de enseñar es que cuando las personas tienen un emprendimiento, tienen una empresa, tienen un negocio o van a ir por algo así, que sepan que no estén pensando, si bien tiene que ver con lo financiero, lo económico, pero que no estén pensando como primera medida eso, sino en ser una solución. ¿Ven? En ser una solución. Lo que hago es una solución para otro. ¿Sí? Si bien brindo un servicio, brindo una tarea, pero tiene que ser una solución que los deje conformes y que puedan decir, wow, no solo me solucionaste, sino que la forma, cómo me diste esa solución, cómo hiciste que pudiera arribar a cosas que nunca hubiera arribado sin la ayuda, sin la intervención de tal persona, que sea notorio. ¿Sí? Entonces, todo lo que hacemos no pensando siempre en nuestro beneficio económico, si bien va a estar, pero es un servicio. No sé, hago herrería. Listo, no es que estoy pensando solo en mi bienestar financiero o económico, sino en cómo le voy a solucionar un problema a esa persona, en todos los aspectos, ¿sí? Cómo conseguir cosas que le sirvan, precios, costos, todo está en Cristo. ¿Eh? Todo tiene que ser tan Cristo en nuestra vida. No podemos despojarnos de eso. Por eso madurez tiene que ver con eso. Ya no pasa nuestra vida aparte de lo que es Cristo. No. Hoy es Él en todo, definiendo todo en mi vida. Mi economía, mi vida, mi salud, mi vida psicológica, mi vida física, todo. Todo está dentro de eso. Recuerden que es un todo. Lo decíamos el otro día. Dios es algo, ¿se acuerdan? Que no tenía partes, que es un todo. De la misma manera, a imagen y semejanza, debemos ser nosotros. No podemos vivir, llévenlo esto, no podemos vivir una vida espiritual el día de reunión y después una vida natural cuando no nos reunimos. O sea, ya ahí se acabó la santificación, porque santificados es uno. Espíritu, alma y cuerpo. Soy una persona y soy la misma persona en todos los aspectos de mi vida. ¿Ven? Entonces, cuando uno comienza a caminar en esto, nadie lo dice, nadie lo va a decir quizás de un púlpito, pero hay personas que son una cosa sentados en una congregación y son otras en la vida. Uno dice, ¿cómo es esto? Pero nadie va a decir, o sea, menos si se congrega con uno, porque la idea es de que siga congregado, pero la idea en este evangelio del reino es que esa persona quede bajo la autoridad de ese reino, de esa vida de Dios. No es que haga de la iglesia un club, porque todavía hay mucha gente que no entendió esto de la congregación y la iglesia. Entonces, ¿cómo va a haber un entusiasmo en madurar a la vida de la iglesia si no estoy entendiendo?
Hoy es radical eso en nosotros. En medio nuestro, enseñar eso es totalmente algo vital para este tiempo en medio nuestro. Una, para no perder tiempo, para aprovecharlo bien al tiempo, para no entrar lo dijiste recién, Claudio, cuando no es que nos deprimimos, cuando nos decepcionamos o frustramos, ¿sí? Mucha gente vive frustrada, pero la gente que vive frustrada es la gente que está congregado solamente. Está frustrado. ¿Cómo puedo hacer? Y hay veces que decimos, che, pero hay cosas que, fíjense cómo también el no madurar la vida de la fe con entendimiento, Vuelvo a esto, también aprender que madurar es no tengo 40 años de congregado. Eso no es madurez, o sea, no es madurez. Pero hay personas que el estar, dice, pero es tan así, es tan así. Hay personas que creen que por haber estado años congregados, han madurado la vida de la fe. Y no es así, no es así. Nunca entendieron la gracia, nunca entendieron el amor de Dios, nunca conocieron a Dios. Ese es el punto. O sea, siempre hay una expresión que parece inocente, pero no es. Cuando a mí me hierve la sangre, cuando me dice alguien, no, pero él conoce las cosas de Dios. Oh, eso a mí es una patada en la encía, mirá. Digo, claro, conoce las cosas de Dios, el culto, los músicos, el púlpito, los micrófonos, las luces, la Biblia, pero no lo conoce a Dios. Pero conoce las cosas de Dios. ¿Y qué son las cosas de Dios? Es lo que vio, es lo que vivió, pero no Dios. Por eso el otro día cuando hablábamos del sábado, cuando decíamos Dios es autoridad, o sea, no tiene, es autoridad. Claro, vos vas a una congregación desde ese punto y hablar autoridad, y autoridad, claro, hay que obedecerle. Pero algo dice el proverbio, al principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Y temor a Dios es obediencia, sí, es a la autoridad. Eso es clavado. Eso es así. ¿Y cuál temor? El temor ese, el temor el temor reverente, ¿no? No el temor de temor, el temor reverente a Dios. Claro, es esto. Yo fui llamado a esto. Es tan grande. Yo siempre digo, la vida de la fe te permite mirar 10 centímetros por sobre el común de la gente. O sea, lo que la gente no puede ver. La gente sin Cristo no puede ver lo que se supone que nosotros sí estamos viendo. Pero no para subestimar al otro, sino para ver cómo lo ayudamos a los demás. Pues yo digo que el madurar y el ser parte de la iglesia, o sea, es llegar a una estatura y a una medida, pero sin dejar de mirar a aquellos que todavía no tienen ni la medida ni la estatura y amarlos para que puedan ser parte. Hay veces que llegamos acá arriba, wow, y ya no podemos ni abrazar al que viene por primera vez, no le preguntamos de dónde vino, ni cómo vino, ni en qué le puedo ayudar, porque ya está, yo ya pasé por la cruz, ya sé lo que es. O sea, estar ahí arriba es el que tiene que aprender a estar más abajo. Es el que tiene que ir a buscar a los que, porque eso es la madurez. La madurez es, ¿llegué para qué? Llegué para ir a buscar a los que están abajo. Claro. Exacto. Pero no lo terminamos porque creemos que es como que, viste, llegamos y nos recibimos y bueno, esto te tienen que recibir, que la peleen ellos. No, al contrario. Y eso es la gracia operando en nosotros. ¿Ven? Donde amamos de tal manera que sí, va a tener errores, se va a hacer caca encima, hay que cambiarlo, todo lo que ya sabemos. Pero por eso es tan importante este entusiasmo espiritual, este enteos en Dios para madurar. Por eso decía que dos de los, perdón, Nadia, querías expresarme algo y Sí, estoy pensando que, así como antes
estábamos en la reunión, ¿no? Los 90, más pentecostal, hablaba mucho de la unción. Creo que ni siquiera ya es la revelación. Me hace ruido una palabra que es la atmósfera, para que se exprese lo corporativo, ¿no? Es como una atmósfera en esa verdad presente. No sé si me logro. Esto contagio, no sé cómo decirlo, ¿no? Donde te pega pero directo así, al corazón, y te abre los ojos, pero no, ya no es tan conocer y ver a Dios. Yo creo que recién ahora lo estoy conociendo. Cuando llevo 30 años de, no sé, te doy una cuenta, tenía 16, 17, voy a cumplir 46. Creo que recién estoy conociendo al Señor. Eso, Nadia, está pasando en el mundo entero, desde hace generaciones. No es de ahora, es así. Por eso cuando uno dice, wow, cuando hace 20 de años yo oí algo que dije, hay algo acá diferente. Y no culpé a nadie atrás, de los 9 años que había servido al Señor, ¿no? De la manera en la que tenía luz, ¿no? O que me habían enseñado. Pero el día que Dios vino con una palabra, dijo, necesitas salir de tu zona de comodidad. Esas fueron las palabras, ¿no? Ay, claro. Yo estaba súper cómodo. Yo era el hombre orquesta en la iglesia. Todo. Lo que se te ocurra, no sé si vos llegaste, pero yo estaba en todo. Y no es que me jacto, sino que quiero hacer notar esto. Abría el lugar, cerraba el lugar, oraba por todos los que venían el viernes, el miércoles, el domingo, levantaba las ofrendas, oraba por la ofrenda y los diezmos, cantaba, dirigía la reunión, predicaba, cerraba la iglesia y me iba a mi casa. Todo. Cuando no estaba el pastor, y hay veces cuando estaba, lo mismo. Y un día Dios vino y me dijo, necesito que salgas de la zona de comodidad. Estaba súper cómodo y estaba feliz de lo que hacía. Pero yo me había hecho una pregunta antes. Es más, yo le había hecho una pregunta a Dios, no a mí. Yo después de todo eso, yo decía, ¿hay algo más? Fue la pregunta clave. Yo siempre digo que cuando nosotros preguntamos bien, Dios tiene respuesta. Yo hice esa pregunta, Señor, miré todo eso que por un par de años venía haciendo y digo, esto es todo. Venir, cantar, orar, que todas las personas el miércoles pasen, el viernes pasan los mismos, el domingo vuelven a pasar los mismos. Digo, pero esto va a ser así toda mi vida. Y Dios dijo, tenés que salir de tu zona de comodidad para ver que no es así. Que esto fue el jardín, pero ahora tenemos que pasar a otro tiempo. Bárbaro. No estaba enojado, no, sino que me hice una pregunta sincera. De verdad, no es que yo estaba mal con el pastor, ni con la... No. Yo me hice, esto es todo. Si esto es todo, bueno, vamos con esto. Pero esto es todo. Fue tan de inmediato que en esos días Dios vino y me dijo, no, pero te tenés que mover para poder ver que hay más. Dicho y hecho. Empecé a tramitar, empecé a oír esto y digo, sí, hay algo más. Hay algo más. Pero nunca pensando en qué mal que me hicieron esta gente que me... No, fue un tiempo. Yo disfruté el remolinear, el hablar en lengua, lo disfruté, liberar endemoniados, agarrar a los endemoniados, yo ya lo disfruté, ya está. Hoy me dice, es otro tiempo. Era parte. Sí estaba incompleto. Yo nunca dije que el evangelio que me tocó vivir los 9 años estuvo mal. Estaba incompleto. Nada más. Entonces Dios empezó a completar. Listo. Pero tenía que haber una disposición.
Y yo no era ni un fenómeno, porque hacía todo eso. Yo 9 años después, yo no me sabía un versículo bíblico de memoria. 9 años congregado, yo no me sabía un versículo de memoria. Y uno dice, hoy, después de tantos años, digo, no sé si estuvo tan mal. No sé si haberme aprendido los versículos de memoria en ese tiempo no me hubieran hecho un legalista. No sé. Después empecé a aprender. Después empecé a entender que necesitaba conocer la palabra para entender la revelación de Dios. Si no, es imposible. Eso sí. Pero conocerla para leer pasajes que me gustaran, ¿no? Cuando las personas te dicen, no, porque a mí me gusta ese pasaje que dice, no es que nos tienen que gustar, lo tenemos que vivir. Como un amuleto, ¿no? A mí me gusta ese pasaje que dice así, a mí me gusta aquel que, no, dice Dios. Lo que se me ocurre ahora con todo esto es que antes era como, no quiero desprestigiar ese tiempo porque como dice el pastor, fue parte de algo, echamos mano de ahí, ¿no? Nos fue formando. Sí. Pero era el actual, es como si ahora es asumirte en esto. Exacto. ¿No? Entonces, en función de esto es hacer todos los cambios que tengas que hacer, como recién hablaba el pastor, yo me voy a anotar a hacer otra carrera el año que viene. Yo ya pienso, lo hablé con otras dos personas, bueno, ¿cómo vamos a servir a Cristo? Son dos personas también. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Y es algo que se añade, no es una carga, es como que ya viene con uno, pero es un nuevo caminar, porque a mí nadie me habló así, ¿verdad? No. Tenía los ojos cerrados o estaba en otra temporada o este era el tiempo para recibir esta verdad, pero esto es oro en polvo. ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo hacemos para que no se escurra por los dedos? Primero y práctico, disfrutarlo. O sea, vuelvo, el alma tiende a enroscarse. Y dice, disfrútalo. ¿Viste? Volvemos a lo del maná. Disfruten, mañana hay de nuevo. Porque hay veces que, viste, quedamos como que esto se va a diluir, o esto lo tengo que aprender. Una de las cosas que a mí, y lo hablábamos también creo que con el día del domingo, cuando yo empecé a oír de esto, pero a los pocos días que empecé a oír de esta verdad, en este formato, de este diseño de Dios, yo decía, wow, yo quiero todo esto ya, dentro mío. Yo decía, ya, ¿cómo hago, Dios? Ya, y yo había oído 2 o 3 predicaciones del apóstol. Yo quiero eso ya. Pasaron 21 años para que yo esté hoy delante de usted hablando lo poco que puedo estar hablando. Porque es así. Uno empieza a oír esto cuando nunca lo oyó y vos decís, yo lo quiero ya. Yo quiero que todo eso me inunde para poder expresarlo y vivirlo. Y es tiempo, es proceso. Pero por eso digo, es relajado, es disfrutar. Bárbaro, qué bueno. Lo que queda, queda. Lo que no, Dios lo va a hacer recordar si lo necesitamos. Eso, porque hay veces queremos retenerlo todo, ¿viste? ¿Y cómo hago para...? Tranquilo. Si hay un corazón genuino, el día que necesites lo que aparentemente no oíste, va a venir a tu espíritu y Dios lo va a soltar. Es así. Mira, yo siempre que termino de armar una predicación el día sábado, el día lunes o el martes me encuentro con una persona y le tengo que hablar lo que hablé el sábado. No, ni invento nada, Le predico lo que compartí acá. Y era lo que necesitaba. No necesito irme muy atrás, ni inventar. No. Lo último, yo siempre digo, ¿no? Nos tenemos que quedar con lo último que Dios no habló.
Con lo último que Dios nos viene hablando es lo que tenemos que tener ahí, porque es lo que Dios va a utilizar para sembrarse en alguien. Lo tenemos que tener. Si tenemos la capacidad de retener, bárbaro. A mí no me da mucho el cerebro, pero aquel que lo puede hacer, excelente. Si no, retener lo último. Retener lo último. Yo no sé, pero una de las cosas, el sábado, si no son de volver a oír, óiganlo porque es muy profundo lo que el sábado hace. Es muy simple, esa simplicidad, pero es muy profundo lo que hablamos el sábado. Hay veces uno se queda como que parece una ametralladora y no. Es volver a oírlo porque hay cosas tan ricas que nos pueden traer tanta libertad. Por eso hay que tomarse el trabajo de volver a oír. Eso es una disciplina espiritual muy, muy loable, porque yo lo he hecho toda mi vida, volver a oír. Yo he oído mensajes hasta 5 veces. Y saben que de repente oía una palabra que yo no había oído en las 5 veces que había oído, y me abrió el panorama. Esto es lo que este hombre estaba queriendo expresar. Pero una palabra, no una frase, una palabra que me perdí en algún momento porque venía manejando, pero cuando la oí, ¡buah!, entiendo todo el concepto de lo que me estaba queriendo hablar Dios. Pero hay veces como que escuchamos en la predicación, tomamos esas frases, esos remas, esas cosas así, pero no la idea que Dios está hablando. En este tiempo lo que Dios nos está hablando es maravilloso, o sea, cuando nos habla de tiempo, cuando nos habla de autoridad, cuando nos habla de poder darle lugar a las obras que Dios tiene preparadas y dejar de lado nuestros deseos. Todo tiene que ver con la iglesia. Yo les tengo que decir, yo quiero trabajar sobre eso y cada vez entiendo más esa palabra que se soltó en mi vida hace tantos años. Yo tengo que generar eso. El día que me toque no estar, yo me quiero ir con la paz de que por lo menos hubo alguien que lo tomó, lo abrazó y dijo, es por acá, es esto, es lo que Dios dejó, ¿no? Y ahí empezar a construir. Pero hoy estamos al tiempo de eso, de producir esto. Vuelvo a decir, yo celebro estas mesas por eso, porque nos tiene que traer ese entusiasmo que es en Dios, ese entendimiento, y eso poder vivirlo. No es tan fácil. No es tan fácil. Siempre se lo digo a Lidia. Ayer estábamos llegando a casa y yo siempre pienso, generar un hombre y una mujer de Dios demanda una gestión espiritual. No es así nomás. ¿Es para todos? Sí, pero no es para cualquiera. Y hay veces, vuelvo a esto, es tan simple, pero para nuestra alma ser tan simple lo quiere convertir en complejo, ¿no? Porque es así. El alma lo quiere hacer, y bueno, pero ya empezamos, ¿no? No, lo que pasa, y ya está. Ya dice Dios, listo, ya Dios se fue, se alejó, dice, no, ya está. Entonces, eso es, en este tiempo tenemos que entender eso. Yo les animo a eso, juntos, entender a qué fuimos llamados. Esto de que puedan estar cada miércoles no es inocente. En el mundo espiritual no es inocente. Marca algo muy fuerte, que no lo marca cualquiera. Nosotros no tomamos dimensión, hay veces, de esto que vamos cumpliendo y que cada vez es con menos peso, sino que con mayor entusiasmo. Uno lo puede percibir en el espíritu. No es, bueno, cumpliendo con el miércoles porque hay escuela de vida. No es, sino que es algo que se está despertando. Y
y uno dice, no hay una gran manifestación, o sea, no estamos hablando en lengua y danzando, ni gritando, no, estamos tratando de entender y de irnos de acá y vivirlo, y que nos gobierne, ¿no? Que nos gobierne, que si me pasaba todos los semáforos en rojo porque nadie me veía, bueno, ahora ya no, ya tengo que entender, ya el papelito, sí es un papelito, ¿quién lo va a ver? Sí, alguien lo ve. Yo cada día estoy así con usted, que ¿por qué lo tengo que tirar así? Lo puedo poner acá, llego y lo tiro en el tacho. Al día de hoy. Pero es parte. Yo digo que no es aquel que se aprendió la Biblia, es aquel que es gobernado por algo mayor que él. Y aunque no lo ve, lo gobierna igual. Tenemos la tendencia de que nos gobierne lo que vemos. Pero hoy en día, digamos, uno se da cuenta enseguida cuando una persona, con lo cotidiano y sencillo. Por favor, gracias. Sí, sin duda, sin duda. Eso. Son 3 palabras, por ejemplo, que se ha perdido, pero totalmente. Es parte. ¿Sí? Hablar con esos términos hoy en día no habla nadie. No. Nadie pide permiso, nadie da gracias, nadie pide por favor. La gente se sorprende. Yo a veces veo los rostros de las personas. Cuando uno puede ser amable en eso, en lo que pide, cómo lo pide. ¿Viste? Sí. Buen día. A mí hace años algo que me impactó. Yo tomaba el colectivo a la madrugada acá atrás. Y era porque, viste, la gente subía al colectivo, uno de 40, qué sé yo, uno de decimos, o sea, el tipo es un perro, te está sirviendo, ¿sí? Claro, nunca más evité el buen día, subirme al colectivo, buen día, buenas tardes, y después el boleto, ¿viste? Y vos ves la gente, se sorprende, ¿viste? Pero es maravilloso eso. Por eso decíamos cómo el vivir bajo esa autoridad que no vemos, pero que nos gobierna, te hace vivir, ¿viste? Uno vive, no sé, como liviano, sin peso, sin estar ahí, ¿viste? Como abrumado, ¿no? Es como que una paz, decir, wow, eso es lo que nos debe de gobernar. Claro, ahí es cuando Dios dice, listo, yo empiezo a añadir ahora, pero tengo, como decíamos, tengo un útero sano para que nazcan los que quiero que nazcan. ¿Te acordás de la propaganda de la viejita que pasaba el colectivo y no le paraba? Ojalá te compres. ¿Te acordás? El diferencial del... ¿Te acordás? Sí. En vez de insultarlo, le decía... Claro, le tiraba una bendición. Bueno. Si a alguien le sirve, a mí me sacó el insomnio. Sentía mucho insomnio hace un tiempo. Yo me voy a dormir y eso no. Ya le conozco la voz al pastor, sé cómo lo va a decir, pero como o escuela de vida o el mensaje del sábado, bajito con el celu. Sí. Y duermo y por ahí me despierto y ya terminó y lo vuelvo a poner a las 5 de la mañana. Es increíble como el espíritu también lo recibe, porque me levanto y digo, ¿esto me lo saqué? ¿No? Increíble. Sí. Ahí sí que voy a ver el espíritu, amor, el alma. Bien, entusiasmo, y vamos cerrando, ¿no? El entusiasmo como vestidura para el alma. Debemos saber que nuestro espíritu siempre se encuentra motivado a las cosas espirituales, ¿sí? Pero muchas veces el alma no halla esa fuente de motivación, o se distrae por metas y asuntos naturales. Por eso el entusiasmo es el poder de Dios actuando en nosotros. El entusiasmo es el poder de Dios actuando en nosotros. Colosenses 1:29 dice,
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice que vestirnos del entusiasmo espiritual es Dios, dice, sí, el que se ve glorificado y no nosotros. Esto nos libra del orgullo, de los logros personales y nos libra de juzgar a otros. El entusiasmo mantiene nuestro ánimo estable en el tiempo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El entusiasmo mantiene nuestro ánimo estable en el tiempo. Ahí está. Santiago 1:8. Después dice, el entusiasmo nos hace colaboradores valiosos para el Evangelio. Hechos 18, 24 y 25 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El entusiasmo, dice, es una fuente de instrucción constante para el alma. Salmo 42:11, conocido, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cómo revestir el alma del entusiasmo espiritual? Con esto cerramos. Pida a Dios que abra sus ojos para ver su llamado a la vida, para ver nuestra propia vida según su gracia, para vernos siendo productivos en el propósito, ver las obras y las metas que Él propone. Y el entusiasmo, cerramos, dice, es una virtud sumamente saludable para la expresión del cuerpo de Cristo. En el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis podemos ver esto. El Señor dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Apocalipsis 3:15 dice, también dijo a la iglesia de Éfeso que perdieron su primer amor. Esto quiere decir que tuvieron un comienzo correcto, pero luego algo se perdió. El entusiasmo es una virtud que nos mantiene firmes desde el comienzo hasta ver el final completo de aquello que comenzamos. Fíjense, ¿no? Dice que una persona cuando opera en entusiasmo deja de ser inerte para quienes lo rodean. En algunos casos despertará confrontación, especialmente entre los mediocres y los que no quieren salir de la pasividad. En otros contagiará su entusiasmo y su anhelo por la vida de Cristo. Determine ser un vínculo saludable para otros, determine vestirse de entusiasmo espiritual. Sin duda que todas estas virtudes tienen que ver con el ir madurando, ¿no? Esta vida, de ir entendiendo, ¿no? De no volverse tan locos ni tan místicos, sino más bien entendidos, ¿no? Porque eso es lo que también hizo el legalismo o la religiosidad, volvernos como muy místicos. Y la realidad es que el Evangelio es un diseño de Dios para el hombre, para el matrimonio, para la familia y para su iglesia. O sea, no es nada raro, no es anda viendo cosas. No, es un diseño. Es un diseño que me hace ser efectivo como persona. ¿En qué? En todo. En todo. Como ando, como vivo, como trabajo, como me refiero, como, ¿sí? En mi paso a la vida del matrimonio, en mi paso a la vida de la familia y en mi paso a la vida de la iglesia.
Es un diseño, pero lo hemos mistificado tanto, ¿sí? Que por eso la gente también nos ve como nos ve, aquellos que no conocen al Señor, ¿sí? Tienen una lectura errónea, pero tienen una lectura muchas veces, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Te lavan la cabeza, te sacan la plata, todas esas cosas que uno dice, ¿y cómo hacemos para borrar eso? Bueno, manifestando con entendimiento, sin misticismo, sino obedeciendo a un diseño. Es la mejor manera. Pero para eso hay que disciplinarse, hay que prepararse. Ya no puedo, bueno, qué sé yo, ya no puedo decir, bueno, donde yo voy ya no levantamos la mano ni cantamos coritos. No alcanza con eso. Tengo que ser entendido en cómo me expreso. ¿Sí? Para mí una de las formas más, en este tiempo por lo menos, en este tiempo, es esto que estamos viendo acerca del diseño. Creo que para que una persona conecte, si es que Dios ha preparado su corazón para eso, es hablar acerca del diseño. Es perfecto. El diseño de Dios es perfecto. En nuestro cuerpo, en nuestra vida, el diseño para el matrimonio, el diseño para mi vida personal, es perfecto. Entonces, cuando no estamos en ese diseño, no entendemos, no lo vimos, no lo apreciamos, no se nos revela y es imposible. Como siempre digo, vamos a improvisar todo, ¿sí? Entonces, imagínense, se improvisa en las iglesias, entre comillas. ¿De qué se trata el Evangelio? Termina improvisando. No, uno no, como decía hoy Nadia, no es que uno quiere quedar mal, pero fíjense, nosotros hemos puesto y lo hemos hablado muchas veces, esto de a Dios lo tenemos como un servidor nuestro, ¿no? Lo ponemos en lo que necesitamos, ¿no? Si era el viernes, liberación. No sé bien por qué, pues se ve que los satanistas trabajan los viernes, entonces bueno, le metíamos ahí laburo a Dios, ¿sí? El domingo, de prosperidad, o de, no sé, o de sanidad. O sea, Dios lo ponemos en el lugar que nosotros queremos. Y Dios dice, no, el domingo no es de prosperidad. El domingo, el lunes, yo estoy siempre, pero operando desde lo que yo ya hice. Por eso vuelvo a esto de entender la gracia. Tenemos que darnos una oportunidad de entender la gracia, decir, Señor, wow, cómo me cuesta reconocer que ya hiciste todas las cosas. ¿No? Pero confesárselo, hablárselo a Él de manera práctica, sin misticismo, sin nada raro. Dios es normal, ¿eh? Él dice, oh, Señor, dice, pará, sí. ¿Qué? ¿Por qué así? ¿No? O a los gritos, como si Dios fuera sordo. Bueno.